Buenas noches, amigos del canal de Jesús Malverde. Debido al alto número de visitas que hemos tenido y a que la mayoría de ustedes la han calificado con estrellitas positivas, nos animamos a subir antes de tiempo el siguiente capítulo, que es el capítulo 13, titulado La gavilla recién formada. Dice así: estaba en lo alto de una loma en las afueras de Culiacán, muy cerca de la barranca del Sopilote, donde lo habían ido a tirar después de aquella paliza que aún no se le olvidaba a Jesús. En torno suyo los niños sonreían después de recibir un peso cada uno. Pensaba darle uno más al que se propusiera como voluntario de un favor, pero todos querían ayudarle, sin importar lo que fuera a pedir ni pensar en la recompensa. No era gran cosa lo que iba a solicitarles. La misión de un muchacho largo y avispado fue bajar a la hacienda, meterse a las barrancas de los peones y allí preguntar por Santiago y Felipe Juárez. Si estaban vivos, averiguar cómo estaban, y si estaban bien, preguntarles si no querían saber qué fue de su hermano. El chico salió apenas caída la tarde, y como a medianoche ya estaba de regreso con los hermanos Juárez, escasamente un poco más altos y mucho más pálidos de como lo recordaba. No hay palabras para describir la expresión de los muchachos al ver a su hermano allí, frente a ellos, hecho un hombre, sano y bien vestido, sobre todo después de pensar durante tanto tiempo que había muerto, después de haberlo llorado tanto. No lo podían creer. Tuvieron que tocarlo, que estrechar su mano y abrazarlo mientras repetían su nombre para convencerse de que era él y de que estaba vivo. Jesús les contó a grandes rasgos cómo había salido a rastras del fondo de la barranca, cómo lo encontraron los Yoremem a punto de fallecer y cómo lo habían cuidado, cómo después había ido a dar con los chinos y del trabajo en los sembradíos de opio, de su viaje a Guaymas, de la aventura del asalto y los planes que tenía para su vida futura. Los ojos se les abrían como platos al escuchar todas aquellas maravillas. A cambio de estas historias, Santiago, quien tomó la palabra por los dos hermanos, le relató los detalles de su vida en la hacienda. Era igual que como la recordaban, salvo que cada día se ponía peor. Ya eran demasiado grandes para que les permitieran seguir empujando los carritos y los habían trasladado al trabajo de la mina. Aquello le dolió a Jesús como el hambre de sus pobres. Sin embargo, además de darles la nueva de su existencia y ver cómo estaban, su hermano mayor tenía un plan en mente, y para llevarlo a cabo quería hacerles una propuesta muy concreta. Les pidió que regresaran a la hacienda a buscar a algunos hombres valientes, dispuestos a cambiar de vida por una más arriesgada pero también más libre, morando ocultos en mitad de la sierra y ayudando a los que menos tenían. Aunque no explicó detalles de las actividades a las que pensaba dedicarse, era fácil suponer de qué se trataba. A la noche siguiente, estaban Santiago y Felipe de regreso con dos voluntarios, su viejo amigo Valdemar López y Lucas Villarreal, que era quien acompañó al primero aquella noche en la búsqueda del cuerpo de Jesús. El encuentro fue caluroso, aunque al principio estaban tan sorprendidos como antes los hermanos. Nadie creía que el joven hubiera podido sobrevivir al tormento, a la caída y a la intemperie, y sin embargo allí estaba en persona, de carne y hueso, pidiéndoles ayuda para formar una banda. Por supuesto que aceptaron. Cuando ya no se tiene nada que perder, excepto la vida, no se piensa demasiado al recibir una propuesta como aquella. Aún así, tres gatos, por valientes y bragados que fueran, no eran todavía lo que se dice una gavilla. No eran una banda. Incluso cuando Jesús aceptó incluir a sus hermanos, luego de una larga discusión donde se vio claramente que los chicos preferían morir jóvenes, con el rostro al cielo, que irse consumiendo lentamente en la mina. Fue a Valdemar a quien se le ocurrió la idea de buscar ladrones donde seguramente habría algunos disponibles: la cárcel de Culiacán. El plan se trazó rápidamente y se llevó a cabo de inmediato. Justo cuando el cielo pintado de rosa anunciaba la aurora, el grupo se agazapaba junto a la entrada de la cárcel. Era tan improbable un asalto al edificio que no había ni siquiera un policía de guardia. En aquel entonces, el techo de la cárcel era todavía de madera, así que bastó rociar un poco de petróleo y acercarle un cerillo para iniciar un lindo incendio. Como habían supuesto, los carceleros salieron volando en ropa interior sin pensar para nada en los presos. En esas condiciones, reducirlos no representó ningún problema. El riesgo mayor estuvo en que se les había pasado la mano con el petróleo y el techo era ya una verdadera llamarada que ponía en serio peligro la vida de los que querían liberar. Era más sencillo despachar a los carceleros, después de sacarles las llaves, que atarlos. El resto fue entrar a las celdas y sacar de allí, medio ahogados por el humo, a una veintena de miserables campesinos, tan deteriorados que apenas podían caminar. El propio Jesús se bajó de su yegua y ayudó a un par de viejos, particularmente frágiles, para que pudieran huir.
Más trabajo le costó hacer que los otros caminaran primero y después que corrieran, pues el incendio y los celadores en calzoncillos no tardarían en alertar a la autoridad. No pararon hasta llegar a la loma donde Jesús había establecido su acampada provisionalmente. Allí les dio algo de comer y un trago de sotol a cada quien. Ya iban recuperando el aliento cuando uno de ellos, bajito y moreno, se hincó a los pies de Jesús y empezó a besarle la mano. Resultó que era el marido de aquella mujer del páramo que lo había reconocido por el caballo. Jesús no lo dejó seguir con esas expresiones que francamente le parecían exageradas. Lo hizo ponerse en pie y le aseguró que no tenía nada que agradecerle. Sin embargo, los otros, que habían oído del joven por lo que la mujer contaba cuando iba a llevarle su comida a su marido, lo miraron y no solo con simpatía, sino con respeto. A la luz del amanecer, Jesús los observó con cuidado. La mayoría eran ancianos, o labradores flacos que no sabían ni querían saber de pistolas y diligencias. No obstante, les anunció por qué los había sacado de la cárcel y les preguntó si querían seguirlo en su aventura. 5 de ellos respondieron que sí, pero uno era tan viejo que el propio Jesús tuvo que disculparse por no aceptarlo. Se quedó con los 4 que sí le servían y mandó a los demás a sus casas con una buena provisión de víveres y un par de pesos para cada uno. Cuando se habían ido, echó algunos leños a la fogata y se frotó las manos para sacudirse el frío que todavía era cruel a esas alturas de enero. Luego se subió a un tocón enraizado y desde esa altura les habló breve y claramente. Amigos, entre nosotros no hay ninguno a la fuerza, todos somos hombres libres, y cada uno tiene una manera u otra, una afrenta que vengar. Por eso nos volveremos una banda, y nuestra misión principal será fregar a los ricos como podamos, quitarles sus bienes a ellos y a los que los solapan, a los que tienen poder, y repartir esos bienes entre los pobres, entre los más humildes, devolviéndoles lo que es suyo. Yo me comprometo personalmente a ello, pero en el nombre de Dios y de la Virgen. Y en ese punto miró fijamente a los recién liberados, como si se dirigiera sobre todo a ellos. Que ninguno de nosotros dañe jamás a un hombre humilde, a un anciano, y menos que nada a una mujer, de cualquier condición que sea, porque entonces yo mismo me encargaré de castigarles en todas las formas que me sea posible. Los otros, que guardaron un respetuoso silencio durante toda la arenga, rompieron en vivas con las últimas palabras de Jesús, ratificando su jefatura sobre la banda recién formada. Bueno, pues eso fue todo de momento. A la brevedad tendremos el capítulo 14, que se pone cada vez más interesante desde mi punto de vista, y no nos queda más que agradecerle su atención y mandarle saludos a El Buena Suerte del Dorado de Sinaloa, saludo a Monaguillo del Mal y a la familia Malverde de la Noria Badiraguato, saludos a Chorlama otra vez, saludos a 26 Dicer, a Erwin de Nayarit, por supuesto, que es el mismo, saludos a 03 Alberto 94, saludos a Super Paco 13, a Manía KRP, a Chulo Boy 25, y por cierto parece que sí se va a hacer lo del lotecito en eBay. Nada más hay que coordinar esto bien para poderlos mandar con que salga lo más barato posible y todo eso, pero yo les mantengo avisados. Saludos a el Arnold GT en Jalisco, saludos a Magmas 26, saludos al Gordo Mentiroso 1 de Filadelfia, saludos en 2006, saludos a Yacote en Chihuahua, saludos a Garcilar, saludos a Yaciluna, que siempre trata de leer todo de un jalón, saludos a Ricardo 1523 y saludos al Pato es Johnny Bravo, no sabemos de dónde. No se olviden de poner un comentario y no se olviden de ponerle alguna buena calificación al video. Mientras más haya, más rápido vamos a trabajar porque estaremos motivados. Bueno, pues hasta luego y buenas noches.